es una obligación legal que el presidente de la República pida licencia. ¿Cuál es esta decisión del señor Noboa? Que él pretende ir por encima de la ley y por encima de la Constitución. O estos aprendices de dictadores hay que pararles el carro. Estamos inmersos en una campaña electoral que inicia hace pocas horas y que en este momento llena de sobresaltos, sobre todo por la circunstancia de que el presidente de la República es candidato, pero que no pidió licencia, y eso ha despertado una seria polémica con posiciones a favor y en contra. ¿Qué es lo que está pasando al respecto? Hay una posición que tiene ya plenamente identificada, por ejemplo, el movimiento Construye con su candidato a la presidencia, Henry Cucalón, y todo el movimiento por ende, que están inquiriendo en este caso que haya un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral respecto a la situación de que el presidente debe pedir licencia de acuerdo al Código de la Democracia. Y hay otras voces, hay otros actores políticos que están en este mismo tema. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, nos ayuda mucho con sus likes y también con sus comentarios. Y también comparta estos contenidos que también son fundamentales para el conocimiento de la ciudadanía. Si quiere estar bien informado, usted siga las redes sociales de Global Opinion. Allí va a encontrar también la coyuntura noticiosa permanente, diaria, del momento en Facebook, en Instagram, en X, antes Twitter, también en TikTok y en Spotify. Nos puede seguir también los contenidos a través del audio. Así que están cordialmente invitados a seguir las plataformas de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Muy bien, para abordar este tema tan importante y polémico que está en este momento en la coyuntura informativa, hemos invitado al asambleísta Jorge Peñafiel, asambleísta del bloque de Construye y actualmente candidato a la reelección por el distrito Centro Norte en el distrito metropolitano de Quito. Jorge, gracias por estar aquí presente en esta entrevista. Querido Osvaldo, un gusto, un saludo a toda la audiencia siempre tan numerosa de Global Opinion y de ti, mi querido Osvaldo. Bueno, ¿cuál es el punto de vista que mantienen ustedes respecto a este tema que va tomando diferentes matices, ¿no? El presidente de la República ya anunció inclusive que se va unos días, va a hacer campaña, encarga la vicepresidencia de la República a quien la designó por decreto, la señora Hilbert. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, nosotros lo hemos dicho desde el principio y creemos que esa es la realidad que tenemos que solventar. Nadie está por encima de la ley, querido Osvaldo. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede interpretar la ley a su beneficio. No cuando me beneficie estoy a favor, ni cuando me perjudique estoy en contra. Aquí hay una norma que nos rige a todos, que es la Constitución y la Ley Orgánica Electoral, que es también llamada Código de la Democracia. Allí claramente se establece que en el artículo 93 que quienes vayan a la reelección deben pedir licencia. Nuestra posición ha sido clara, hemos dicho esto en lo privado y en lo no privado y actualmente hemos presentado una acción por incumplimiento para que esto eventualmente termine derivando en la Corte Constitucional para que resuelva efectivamente que el presidente de la República también es un ciudadano y por ende también debe cumplir la ley. Pero en este caso, la propia Corte Constitucional en el año 2010 prácticamente, hace una interpretación de este tema de la Constitución. Hace una interpretación. Y allí señala que los periodos que no se terminan, de pronto no son considerados como un periodo y no es una reelección para los candidatos. Exactamente, o para los funcionarios. Exactamente, querido Osvaldo. No es una reelección para efectos matemáticos, para efectos de cómputo de si es que se calcula la reelección o no cuando hay una muerte cruzada. Pero nada dice respecto del cumplimiento del artículo 93 y sobre todo de si es o no aplicable para el presidente de la República. Por tanto, aquí no hay dudas, no se puede interpretar la interpretación. Es una obligación legal que el presidente de la República pida licencia.
Esa es nuestra posición, lo hemos dicho. Ahora, si no lo hace, que es lo que aparentemente estaría sucediendo, es que el presidente de la República incurre en una infracción electoral gravísima que puede acarrearle eventualmente incluso la destitución del cargo. Obviamente, esto tendrá que ser sometido a los espacios ordinarios y legales establecidos en nuestra ley y nuestra Constitución. Ya, en este momento, con esta situación que construye con el candidato Henry Cucalón, es al Consejo Electoral. ¿No están equivocados en este procedimiento? ¿No debió haber sido al contencioso electoral en este caso? Es interesante tu pregunta y precisamente es bueno aclarar. Nosotros hemos ido por la lógica constitucional. ¿Por qué? Porque la acción por incumplimiento deriva eventualmente en la Corte Constitucional. Lo que estamos haciendo ahora es agotando la primera instancia, que en materia constitucional, cuando son acciones por incumplimiento, tienen que someterles y digamos, exigirles a las autoridades correspondientes un pronunciamiento. En este caso al Consejo Nacional Electoral, que es el competente para manejar las elecciones. Pero el Consejo ha tenido reticencia en este caso para pronunciarse, pues como que ha dicho, vean, esto no tiene por qué el Consejo pronunciarse al respecto, no es un ente que puede sancionar por estas infracciones. Sí, pero tiene que accionar sus propias competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que el Consejo Nacional Electoral tiene que alertar del cometimiento de una infracción. Si no lo hace, si el Consejo Electoral no alerta al presidente de la República del cometimiento de una infracción electoral, habría impunidad. Por ende, lo que estamos haciendo nosotros es exigiéndole una resolución al Consejo Electoral respecto del incumplimiento de la ley y por ende de la infracción electoral. Y si no lo hace, pues la Corte Constitucional sanciona al Consejo Electoral y además también a quien habría incurrido en esta infracción, que es el presidente de la República. Tú dices en este caso la Corte Constitucional, pero esto va a demorar. En principio... ¿Qué tiempo puede tomar primero para que evoque conocimiento el Consejo Nacional Electoral? He visto que la consejera Elena Nájera está pidiendo que haya respaldo del consejero Cabrera y de la consejera Acero para que esto se conozca esta situación en el pleno del Consejo. El tema del Consejo Nacional Electoral, obviamente exceptuando a la consejera Elena Nájera, que ha sido la única que verdaderamente ha levantado la voz sobre el incumplimiento del presidente de la República a la ley, tiene que tomar una posición, sea ahora, sea luego o sea luego de las elecciones. Pero el precedente de que un presidente no pide licencia puede ser muy peligroso. Imaginémonos en las elecciones seccionales, estimado Osvaldo, en donde los alcaldes y los concejales, o potenciales concejales y potenciales alcaldes, cuando son candidatos, pueden utilizar el Estado y su alcaldía para hacer campaña. Este precedente tiene que marcarse como un hito, un parteaguas del antes y del después. Ahora, que esto rebasa el tema de la ley, rebasa incluso el tema de la Constitución y su discusión. Estamos sobre un tema ético, estimado Osvaldo. ¿Cómo es que el presidente de la República, siendo la primera autoridad del Estado, promueve el incumplimiento de la ley? Estamos hablando de que estaría la impunidad institucionalizándose, es decir, legalizando la impunidad, algo que no debería suceder. Pero están acogiéndose a este tema de la Corte Constitucional, la interpretación que hizo. Es que la interpretación... En el año 2010, hace 14 años. Sí, querido Osvaldo, pero no nos olvidemos que la reforma del 93 del Código de la Democracia vino después de esa interpretación. Así es. Por un lado. Y por otro lado, no puedes interpretar la interpretación, pues. Como ya te lo dije, esa dictamen de la Corte Constitucional se refería al cómputo de los periodos, no se refería de ninguna manera respecto de la obligación que deben tener los candidatos que son autoridades cuando están en campaña. Ahora, la Corte Constitucional puede actuar, como decir, de oficio en este caso, viendo las circunstancias por las que está atravesando este momento en el país, o tiene que esperar que haya un accionante en este caso. La Corte Constitucional tiene sus facultades y sus obligaciones. Por un lado, puede actuar de oficio cuando identifica un acto que pueda ser objeto de control constitucional. En este caso, no estamos hablando de ningún acto. ¿Por qué? Porque es una ausencia de hacerlo, pues, precisamente, que es la no pedir licencia en momento de campaña. Por tanto,
Yo creo que ante las solicitudes que ya han sido presentadas, por un lado por el Movimiento Construye y por Henry Cucalón, en el Consejo Nacional Electoral, eventualmente esto tendrá que ser resuelto por la Corte Constitucional. Y otra cosa es la denuncia. Pero ¿quién tiene que accionar entonces? ¿El Consejo Nacional Electoral? En principio, el Consejo Nacional Electoral pasa a la pasaría a la Corte Constitucional. No al contencioso electoral. No, el contencioso electoral en nuestro caso no tendría nada que ver. Pero hay denuncias ya en el contencioso electoral. Además, ¿esto existe. procede o no procede? ¿O puede haber un intríngulis jurídico en este caso? A ver, nuevamente, estamos ante dos acciones. Por un lado, la de Henry Cucalón, que es la correcta, creo yo, y por otro lado, una denuncia expresa dirigida a una persona, al presidente de la República. Creo que en el caso de la denuncia se va a someter al Tribunal Contencioso Electoral, que es controlado precisamente por el gobierno. Por tanto, eso es un camino para... ¿Tú le ves que el contencioso está cooptado por el gobierno en este caso? Absolutamente. Pero son cooptado. Jueces, pues se supone que es un tribunal pues de última instancia en materia electoral. Esa es la razón precisamente por la cual entiendo que está cooptado. Recordemos el asalto que recibió hace pocos meses para poner a Fernando Muñoz en la presidencia, para retirarle la presidencia a Fernando Muñoz y poner a Coloma, una jueza vinculada al correísmo, precisamente en la presidencia. El correísmo y el novoísmo controlan el Tribunal Contencioso Electoral. En cambio, la Corte Constitucional todavía es un rezago que queda poco de la democracia. Ahí se puede zanjar entonces este tema. Pero te planteaba los tiempos. ¿Les dan los tiempos? ¿Se puede terminar ya la campaña electoral? Pues sí, a ver, los tiempos podrían superar la campaña electoral, pero el precedente no puede pasar. A nosotros, como demócratas, como republicanos, como gente respetuosa de la ley, del imperio de la Constitución, creemos que este tema es un imperativo, no solo para estas elecciones, para cualquier otra elección. Ya estamos viendo, estimado Osvaldo, a un presidente nombrando vicepresidentes por decreto. De ese lugar no se regresa. El señor ha tomado una decisión. ¿Cuál es esta decisión del señor Noboa? Que él pretende ir por encima de la ley y por encima de la Constitución. Hay que ponerle paras y detén a todo este tipo de actitudes. Este es el primer paso. Luego, eventualmente, vendrán después. Incluso el decreto propio con el cual ha nombrado a la señora Gelliver como vicepresidenta de la República. Alguien que nadie conoce. Alguien que nadie sabe quién es. Alguien que no hizo campaña y no votaron por ella. Pero podría llegar a ser presidenta de la República. La democracia, absolutamente en riesgo. Le acaba de encargar la presidencia. Además, le encarga la presidencia por lapsos. Desde el 9 de... Allí hasta el 12, me parece, ¿no? Allí hay un claro cometimiento del delito de usurpación de funciones, que eventualmente la Fiscalía tendrá que actuar. La señora Gelliver está usurpando funciones de la vicepresidenta. Absolutamente. ¿Esto qué quiere decir? Que al pretender ser presidenta de la República sin haber sido votada, sin haber hecho campaña, sin haberse registrado como candidata siquiera, estaría en este momento cometiendo el delito de usurpación de funciones, que eventualmente tendrá que ser resuelto por la Fiscalía y por los jueces penales. Por eso es lo que yo digo, de donde está el presidente de la República en materia de los niños desaparecidos, en materia de la no licencia que debió pedir y en materia de la designación de los decretos para nombrar vicepresidentes, no se regresa. Él ya ha decidido declararse un dictador de este país y claro, aquí hay una Corte Constitucional que tendrá que resolver lo pertinente. Esperamos que lo haga de acuerdo a la norma, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ética, porque nadie está por encima de la ley y tampoco cabe que tengan ventaja ciertos candidatos por sobre otros. ¿Podría tener ventaja en este caso el candidato presidente Noboa con relación al resto de candidatos? Es que no me cabe duda. Pero también tienes una normativa pues que te prohíbe y ahí el código es clarísimo al respecto, ¿no? Perdóname, no Osvaldo, puedes utilizar recursos públicos para hacer campaña. Ya lo utilizó. Mientras los otros candidatos hacen campaña en las veredas de este país, en las calles de este país, él hace campaña desde el Palacio de Carondelet, utilizando todos los recursos del Estado. El propio palacio, la seguridad que tiene, el transporte que él utiliza, las banderas, las formas y las dinámicas, los militares allí cuidándolo. Eso ya es utilización de recursos públicos. Ya cometió la infracción. O sea, pero el balcón de Carondelet es un bien público. Y no lo será, pues todo el Palacio de Carondelet es un bien público. Los balcones del Palacio de Carondelet son un bien público. La propia banda presidencial que él utiliza es un bien
público, la seguridad que él utiliza, los vehículos que él utiliza. O usted o yo o cualquier persona pero tiene esos beneficios. ¿Habrá una demanda al respecto? Si es que se continúa, porque no está induciendo tampoco al voto, ¿o sí? Pero si lo dijo en su discurso, estimado Osvaldo, él dijo, en 5 semanas venceremos. ¿Qué significa eso? Significa que está haciendo campaña, porque pretende convencer a un electorado de que en 5 semanas él ganará las elecciones. Es decir, estamos ante una campaña burda hecha por un presidente candidato en incumplimiento de la obligación de pedir licencia y además en utilización clara de recursos públicos. Una barbaridad jurídica, una barbaridad democrática, una afrenta a la democracia y una afrenta a la ética y la moral pública. Pero estos hechos, estas infracciones electorales que supuestamente estaría cometiéndose, tendría que conocerlos del contencioso. Pero tú dices, si está cooptado el contencioso, repito, ¿qué se puede esperar? Repito, aquí hay varias acciones que podrían ser tomadas. Por un lado, el contencioso que está accionado por parte de un candidato. Por otro lado, la materia constitucional con más estrategia, con más lógica, porque estamos buscando de un juez imparcial, es decir, de un tribunal imparcial, que se resuelva lo pertinente. ¿Por qué? Porque es el tribunal de más alto nivel del país, que es la Corte Constitucional, que tendrá que resolver efectivamente hasta dónde tiene que pedir licencia, por qué tiene que pedir licencia, y cuando ya es candidato, que no debe utilizar recursos públicos. Pues. Bueno, y estamos con 2 vicepresidentas entonces, Jorge. Estamos con... La que está encargada la que le encargan desde el 9 de este mes, y la señora Abad. Estamos con una vicepresidenta nombrada por decreto y una vicepresidenta elegida por votación popular. Yo no soy devoto de la señora Abad. Creo que fue el peor error del ecuatoriano, de los ecuatorianos, haberla elegido, sin duda. Pero eso es una cosa. Otra cosa es, ¿me avala mi animadversión por ella para romper la Constitución? Yo creo que no. Aquí primero el país, la Constitución, la ley, mi partido y al final yo. Aquí el presidente tiene al revés el orden. Él pone primero él, segundo él y tercero sus intereses. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar claro. A los dictadores o estos aprendices de dictadores hay que pararles el carro. No solamente porque ha incumplido la ley y la norma, sino que se va en contra de la ética. Porque lo más profundo detrás de todo esto es si es correcto o es incorrecto lo que hace. Y no cabe duda que tener ventajas en una elección no es correcto. Ahora, dentro del plano de la elección y en este sentido de que estamos hablando de que de pronto tiene ventaja el presidente candidato, ¿cómo va evolucionando este tema de las candidaturas? Si tomamos en cuenta que nuevamente partimos desde una polarización en este caso. Mire, Noboa y Luisa González. Mire, Osvaldo, yo no creo en las encuestas. Y se los voy a decir por qué. Porque las encuestas que se publican, que salen en redes sociales, que se utilizan en los medios de comunicación, que salen los directores, los presidentes, los gerentes de las encuestadoras hablando, son las encuestas que son utilizadas para posicionar un escenario electoral que no es necesariamente la verdad que siente la gente. En este momento, a las 2 fuerzas, paradójicamente, las 2 fuerzas más denostadas del país, están liderando supuestamente las elecciones. Y perdóneme, yo no creo en eso. Aquí lo que hay es un intento. No es una, ¿no? Son varias de las encuestadoras. Es que cada una responde a un interés de una de las 2. Datos, ¿no? Es que lo que pasa es que hay varias encuestadoras, pero un grupo representa una candidatura y otro grupo representa la otra. Hay un elemento tan burlesco que parece curioso, que muchos de ellos le ponen primero a Luisa González y otros en cambio le ponen primero a Daniel Noboa, sin ponerse de acuerdo. Diferencias abismales entre unas y otras. Es decir, aquí están utilizando las encuestas como herramienta política. Eso por un lado. Y por otro lado, aclararle a la gente que hay un 60% de indecisos todavía. Es decir, que entre los 2 candidatos están peleando el 25 y el 25. Dicho por Sedatos, ¿no? Yo no voy a considerar a Sedatos como una fuente, repito, por la misma razón que estoy diciendo. Pero uno lo percibe. Está en su análisis, ¿no? Uno lo percibe en su realidad. ¿Ya? Uno cuando va por las calles, escucha, entiende a la gente. Todavía la gente no está... La gente no resuelve. Y no solo que no resuelve, sino que empieza a rechazar el escenario de la polarización. Dice, aquí no me pueden obligar como ciudadano a tomar una decisión entre 2 malos.
El uno representante, la una representante del pasado corrupto de este país y el otro representante del autoritarismo, la improvisación y la ineficiencia pero Jorge, en el Estado. les van a decir también a ustedes, están votando con los correístas igual y con los socialcristianos. En lo ustedes. absoluto. Los socialcristianos tienen su candidato, en estas Daniel últimas Noboa. decisiones que se han tomado. Nosotros, todas y cada se una. ve en este caso también que Construye está aportando y les han dicho claramente el bloque oficialista. Que lo diga el bloque oficialista es precisamente lo que nos hace a nosotros aclarar perfectamente las cosas. Están utilizando políticamente el tema. Nosotros hemos hecho lo correcto, estimado Osvaldo. Juan Esteban Guarderas, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue quien puso en la judicatura a un abogado de narcotraficantes. Fernando Villavicencio nos dijo a nosotros: hay que batallar y enfrentar a las mafias, vengan de donde vengan. Si antes venían, o siguen viniendo, pero antes venían de la mafia correísta, de la mafia de la Revolución Ciudadana, pero hoy día vienen de la mafia y de quienes representan a ADN, al gobierno nacional, hay que enfrentarlas. Fernando fue uno, y así seamos uno solo, seguiremos en esa lógica. El señor Mario Godoy, puesto en el Consejo de la Judicatura por parte del señor Juan Esteban Guarderas, forman parte de todo este entramado. Y claro, nuestra posición es clara: no a las mafias de antes y no a las mafias de ahora, sea que se vistan de morado, de celeste o de verde. Tú estás hablando en este caso del presidente del Consejo de la Judicatura. El presidente del Consejo de la el doctor Judicatura, Mario Godoy, fue abogado de los hermanos Larrea, sentenciados por narcotráfico en Estados Unidos. O nos olvidamos de la famosa avioneta desaparecida en Miami. Investigado por Fernando Villavicencio, Osvaldo. Un profesional del derecho te va a decir: puedo defenderlos, pues. Defiéndanles a todos, así como se defendían los de las piscinas. Se pretendieron defender y la verdad salió a la luz. Al final del camino, la verdad siempre nos hará libres, y eso nos decía Fernando. Nunca dejen de decir la verdad. Y hoy día la volvemos a decir, así nos cueste, porque así como tenemos el legado de Fernando Villavicencio, tenemos la verdad en la mano. Y quienes ponen a abogados de narcotraficantes a manejar la justicia deben ser sancionados. Por eso salió el señor Juan Esteban Guarderas. Ahora están con licencia los asambleístas, ¿no? Estás con licencia igualmente para hacer la campaña. Pero yo sí la solicité. Para hacer la campaña en este caso. Planteaste un juicio político en contra del doctor Godoy. Absolutamente. ¿Eso va a continuar o eso ya esto No. terminó tomando en cuenta que entramos en la campaña electoral? Mire, mi estimado Osvaldo, la campaña electoral es un momento en el escenario. Nuestra lucha va mucho más allá de ella. Hemos presentado el juicio político a Mario Godoy, precisamente igual que como lo presentamos contra Wilman Terán. En ese caso era protegido por una bancada, la de la bancada de la Revolución Ciudadana. Hoy día Mario Godoy es protegido por la bancada del gobierno. Entonces estamos ante dos casos evidentemente ADN vinculados. ¿Le protege absolutamente. a Godoy? La única bancada que no firmó en apoyo para el juicio político contra Godoy fue precisamente la del gobierno nacional, liderada por Valentina Centeno y con miembros traídos de todos los partidos a punta de compra de sus conciencias. Y yo no tengo miedo de decirlo, porque a mí sí, no me van a mentir y no podemos engañar a nadie. Esa es la verdad. Todos los camiseteros se fueron para el gobierno. ¿Y eso para qué? Para apoyar al gobierno en estas trafacías que hacen por debajo de la mesa y utilizando el gobierno, utilizando el poder para este tipo de artimañas. Pero es paradójico porque estaban en una reforma ustedes y no pudieron sancionar a los camiseteros, pues. No, sí, aprobamos la reforma. Pero muy tibia, pues. No, la reforma plantea una sanción. Tenían que haberles quitado la curul, pues. A ver, ahí hay un elemento interesante. Asambleísta que llega con un movimiento, partido, con una ideología, tiene que estar allí, pues. Sí, es pero correcto. A la vuelta de la esquina se dan la vuelta y están con otro movimiento o son independientes, muy cotizables. A ver, el tema de la lucha contra los camiseteros es un debate incluso, yo diría, conceptual. ¿Es correcto limitar el derecho de representación de los asambleístas que se viran, es decir, que se vuelven camiseteros? Hay muchas voces que dicen que no. Yo creo que sí, hay que sancionar. En lo personal, claro, ni tan cerca que queme el santo,
ni tan lejos que no lo alumbre. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que sancionar, pero a la medida correcta. Y lo que nosotros hemos decidido es que se deben sancionar hasta con 90 días de suspensión de sus funciones y además limitar su capacidad interna orgánicamente dentro de la Asamblea Nacional. Eso está aprobado. Esperamos, obviamente, el veto del presidente de la República. Veamos qué pasa con ese eventualmente sabremos. Con ese veto, ¿no? Pero mucha gente, yo creo que la ciudadanía específicamente pide eso, que los políticos sean políticos, pero serios. Y que no sean cotizables en su momento. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que le hace diferente, por ejemplo, al movimiento de Construye, en este caso, en esta campaña electoral? Nos hace diferentes del hecho de que nosotros sí combatimos a las mafias. Hemos dicho que el legado de Fernando es intocable, es inmóvil, es eterno. Ustedes están enarbolando la bandera de Fernando Villavicencio, entonces. Pero por favor, pues, es que nosotros somos la reserva moral y la reserva institucional del país. Porque gente buena dice que es todo lo contrario. Bueno, gente buena no tiene representantes en la Asamblea. Todos se fueron, muchos de ellos se fueron al gobierno, otros se fueron al Partido Social Cristiano y otros se fueron con los enemigos de Fernando. Así de crudo y duro se lo digo, estimado Osvaldo. Quienes están hoy día proponiendo la candidatura de Esteban Torres, por ejemplo, en ADN, cuando Esteban Torres era un enemigo declarado del señor Fernando Villavicencio. Hay que decirlo claro, van a votar los villavicentistas por Esteban Torres. Habría que preguntarles. Pero por lo pronto nosotros seguiremos incólumes en nuestra lucha. ¿Eran enemigos Esteban Torres con Fernando Villavicencio? Enemigos declarados. Y lo que es peor, Esteban Torres decía que era el muy buen amigo del señor Pablo Muentes, investigado precisamente por el asesinato de Fernando Villavicencio. Elementos que hay que decirle a la gente, mi estimado Osvaldo, elementos que hay que decirle de frente. Aquí, ¿estamos con la patria o estamos con la mafia? Nosotros hemos decidido seguir con la patria, así nos cueste, porque la patria no se le miente. Ya, pero ¿qué les puede costar estar con la patria? Nos puede costar los ataques. El ataque que hemos recibido brutal del gobierno nacional, el ataque que recibimos de trolls y de granjas controladas por el gobierno, que a nosotros no nos amilana en lo absoluto, porque la verdad se dice, cueste lo que cueste, porque la verdad es lo único que nos hará libres, y eso seguiremos haciéndolo en esta campaña, en el próximo periodo, si es que la gente reelige a los candidatos de Construye en esa lógica, seguiremos en esa lógica. Y si no, por fuera, porque la verdad no se esconde bajo nada. ¿Cuán factible es que haya asambleístas de Construye que puedan ser reelegidos? Nosotros estamos estimando aproximadamente entre 15 y 18 asambleístas en la próxima elección, estimados Osvaldo. Lo que interesante, ¿no? Sin duda, pero más allá de eso es lo que representamos. La lucha contra las mafias, la institucionalidad, el empleo, estimado Osvaldo, y la seguridad, que es nuestra bandera de lucha en esta campaña electoral. ¿A qué hay que apuntarle en este caso para fortalecer la propuesta que tienen ustedes? Hay que apuntar a las necesidades de la gente. Hay que hablarle a la gente. Hay que escucharle, hablarle y después ejecutar. ¿Qué significa esto? Seguridad, empleo, salud, educación y oportunidades para que no se nos vayan por la frontera nuestros jóvenes. Este país tiene esperanza, confiemos en este país, confiemos en los políticos correctos, confiemos en las luchas que van a llevar a cabo la transparencia, que van a poner en orden este país, que no da lugar a estos dictadores que pretenden hacerse con todo el poder, ni los del un lado celestes, ni los del otro lado morados. Aquí la verdad debe primar y un futuro es posible. Con un 60% de indecisión todavía marcada, de acuerdo a algunos análisis y estudios que han hecho las encuestadoras, ¿es factible tener esa tercera vía o que Cucalón sea esa tercera vía? Porque otras opciones también dicen, somos la tercera vía. Mire, la tercera vía no viene de los políticos. La tercera vía no es que se decreta o se escribe o se publica. La tercera vía nace de la gente. Y vayan a ver el apoyo que tiene el movimiento Construye con su candidato Henry Cucalón. La verdad eventualmente saldrá a la luz, que es cuando se den las elecciones y los votos estén allí. Construye viene haciendo un trabajo sólido y permanente. Ya lo hemos hecho. Desde el juicio político a Wilman Terán, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, el informe de minoría del Código de la Niñez y Adolescencia, el juicio político a Mario Godoy. Los mensajes están allí. Claridad, objetividad y lucha contra las mafias. Siempre
ahora y para siempre. Hay que reivindicar el quehacer político en el país, ¿no? Absolutamente. Porque la gente realmente no confía mucho en los políticos. Así es. Los políticos son una parte, yo diría, los malos políticos nos han llevado a dudar de todo. No solamente de ellos, que evidentemente sucede, sino de todo. Pero la institucionalidad debe primar, porque con un Estado fuerte, con un Estado sólido, podemos construir un país diferente, con sueños, con expectativas. A esos jóvenes decirles la verdad, pero darles oportunidades. Esa es la solución, estimado Osvaldo. Seguiremos conversando, Jorge, en el transcurso, ojalá que podamos en el transcurso de esta campaña, sino en lo posterior, para seguir hablando de la gestión, del trabajo que vienen cumpliendo asambleístas como Jorge Peñafiel, actualmente candidato a la reelección por el Distrito Centro Norte en el Distrito Metropolitano de Quito. Gracias, Jorge, por la presencia. Osvaldo, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia y pues sigan al canal Global Opinion. Gracias por la sintonía. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda mucho con la suscripción. Suscríbase al canal. Igualmente los likes, los comentarios son importantes para ir contextualizando este tipo de programación y también de entrevistas. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Frente al personaje se transmite todos los días de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Comparta el contenido. Esto es importante en nuestro canal de YouTube. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y nos veremos muy pronto. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.